para nosotros es un placer contar con la asistencia de todos ustedes aquí a nuestra reunión informativa de manera presencial y de manera virtual de nuestro doctorado en Cultura y Educación. El día de hoy, en nombre de Profim y Educol, queremos darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí y agradecerles también a nuestros profesores y grandes amigos chilenos, el doctor Álvaro Cuadra, el doctor Boris Chonfon y el doctor Eric, que nos acompañan directamente desde Santiago de la Universidad para que ellos lideren esta reunión el día de hoy. El orden del día que vamos a manejar es muy simple. Iniciamos con una breve bienvenida a nombre del profesor José Sevilla, director de Profim y Educol, y continuamos con la presentación académica del doctorado por parte del doctor Álvaro Cuadra, quien es el director del doctorado. Tercero, continuamos con una presentación de parte de admisiones y matrícula de la Universidad de Chile directamente, en compañía con nosotros de Educol y Profim. Y de cuarto finalizamos con una ronda de preguntas. La ronda de preguntas la vamos a manejar tanto aquí de manera presencial como de manera virtual. Bien, entonces los dejo en manos del profesor Sevilla y muchas gracias a todos por venir. Buenos días para todos, para que no nos hemos charlado. Bienvenidos a la familia Profim y Educol. Profim y Educol no son instituciones educativas, son instituciones que se encargan de hacer la comercialización de programas educativos a nivel nacional. Tenemos algunos seminarios propios, pero los programas profesionales los ofrecemos mediante convenios. Somos reconocidos a nivel nacional por convenio con el área andina, donde tenemos más de 10.000 egresados. Tenemos convenio con la ciudad UARCI de Chile, donde ya llevamos nuestros maestrantes, las cortes que van con nosotros, primero van en tercer semestre. Esperamos que el año entrante, en el primer semestre, tengamos ya los primeros graduados. Y pues hoy que iniciaremos este grupo de doctorado. Entonces, la idea es que su representante ante Chile va a ser Profim, va a ser Educol, vamos a ser nosotros, y el intermediario, digámoslo así, para poderles solucionar de primera mano cualquier inconveniente o cualquier inquietud que tengan. Para eso estamos junto con nuestro personal, pues acá desde Bogotá y en las diferentes regiones del país en los cuales tenemos coordinadores regionales. Entonces, bienvenidos, y pues ahí ya con el final de la reunión tendremos la posibilidad de conocernos un poco más y estrechar esos lazos de amistad, que es ante todo lo que nos ha caracterizado. De su feliz día, y entonces les presento al doctor Álvaro Cuadra. Dejamos el balón por este lado, donde viene desde Chile directamente. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días. Mi tarea y mi presencia acá es justamente presentar aquello que nos motiva, que es el programa de doctorado en Cultura y Educación en América Latina. Un programa que ha tenido desde hace un buen tiempo alumnos colombianos, pero en Chile. Gente que va a Chile, sigue los cursos y ya regresa. Por primera vez, Profim y Educol nos da la oportunidad de traer el programa, de dictarlo acá, ya veremos en qué condiciones, y eso es una nueva oportunidad, un nuevo horizonte que se abre para una frontera educacional distinta y nueva en un país como Colombia. De tal manera que está muy bien puesto acá cuando dice Chile-Colombia. El programa pertenece desde luego a la Universidad Arcis, una universidad especializada en arte y ciencias sociales. Y dentro de esa universidad hay una escuela, que es una escuela latinoamericana de posgrados, ELAP. Como su nombre indica, tiene vocación latinoamericana, es decir, está dedicada a todos los países de la región, por cierto, Colombia entre ellos. Eso como primera aproximación. Por favor, avancemos Nuestra visión como escuela latinoamericana, la escuela latinoamericana nace como un espacio, les contaba, de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, destinado a promover y desarrollar, y subrayo esto, el pensamiento crítico en Chile y América Latina. Volveremos sobre ese punto. Nos inspira una suerte de pensamiento crítico, un
una clara y genuina vocación académica, sin embargo atenta, muy pendiente de las realidades políticas, sociales y culturales latinoamericanas. Por ello, la ELAP se orienta a la búsqueda de un conocimiento nuevo como herramienta histórica y política democratizadora para enriquecer el acervo de nuestros pueblos. Esta es la visión declarada de la Escuela Latinoamericana a la cual pertenecemos, la propia. Y esto nos lleva a lo que es nuestra misión. Orientamos nuestros esfuerzos en tres direcciones. Nos interesa la docencia, la investigación y la extensión. Nuestro quehacer está destinado desde luego a los estudiantes chilenos y latinoamericanos para entregarles una formación académica y profesional en ciencias sociales, como es el caso, y humanidades del más alto nivel. ELAP, la Escuela Latinoamericana de Posgrado, es una escuela universitaria que se propone conjugar los conocimientos del siglo XXI, del aquí y ahora, con una tradición de humanismo crítico y del pensamiento social contemporáneo, comprometido con los grandes desafíos y problemas de nuestras sociedades. Este encuentro entre lo nuevo y lo tradicional, yo creo que es uno de nuestros sellos característicos desde el punto de vista académico. Próximo, por favor. Hablemos de nuestro programa. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Por de pronto, un programa de doctorado es aquel tipo de empresa, de esfuerzo que nos sitúa más allá de la maestría. Eso no es la cumbre, por decirlo así, del conocimiento en torno a una disciplina. Es un conocimiento, si se puede decir, de frontera, que nos obliga a ir a un límite. Ahora bien, en este sentido, y no podría ser de otro modo, en un doctorado lo que organiza su malla curricular, la forma en que se estructura, está dado por la investigación. No, digamos, la palabra doctorado e investigación van de la mano. De tal manera que nada tiene de extraño que el eje central de esta malla curricular se centre en color gris, se centre en asignaturas de carácter investigativo. Si usted lo ve bien, lo primero que se nos solicita, y ya lo aclararán mis colegas, cuando usted llega a nuestro programa, lo primero que le solicitamos es un anteproyecto de investigación. Queremos saber cuál es su proyecto, qué quiere hacer en nuestro programa. ¿Por qué? Por esto. Porque la línea central estará dada por una epistemología de las ciencias sociales, es decir, le van a ofrecer las discusiones en torno a los supuestos filosóficos, teóricos y metodológicos para estructurar el saber, el conocimiento en ciencias sociales. Eso se resuelve en una primera asignatura llamada epistemología de las ciencias sociales. Solo esclarecido este punto es posible volver sobre su anteproyecto, pero esta vez dándole el rango de proyecto de tesis. Entonces entramos en la materia de diseñar y calibrar metodológicamente lo que será su proyecto. En el entendido de que ese proyecto usted lo trajo al momento de entrar al doctorado. Nadie entra a un doctorado sin tener relativa claridad en torno a qué quiere investigar, ¿no es cierto? Entonces, a medida que avanza, en realidad usted puede pensarlo así. Lo único que hacemos en este trayecto es perfeccionar aquella idea que a usted lo trajo al doctorado. Aquí lo vamos a auxiliar para diseñar el método, para ofrecerle repertorios teóricos que van a fortalecer su punto de vista. Y eventualmente se le van a ofrecer 2 talleres en el tercer y cuarto semestre, en el cual usted
deberá confrontar a sus compañeros de asignatura, al profesor de la asignatura, y deberá confrontar ¿qué? Los avances de su proyecto, para ver cuán calibrado está. ¿Por qué esto es importante? Porque al final de estos 2 años lectivos en que usted ha desarrollado su proyecto, se le va a someter a lo que se llama un examen de suficiencia investigativa, que no es otra cosa que la defensa de ese proyecto que usted ha trabajado durante 2 años, en el cual debe confrontar a una comisión y evaluar, y le van a decir si esto corresponde, es un proyecto doctoral o presenta todavía debilidades y deficiencias. Con toda la importancia que tiene la línea de investigación, no constituye el único eje sobre el cual se articula esta malla. Tenemos además 2 menciones, ya lo veremos, que para sintetizar, una es en el ámbito educacional, la otra es en el ámbito de cultura. Desde el punto de vista de la educación, la línea en azul constituye el eje paralelo, ¿no es cierto?, que se inicia con una amplia mirada a la historia de América Latina, una mirada que incluye también la discusión en torno a una suerte de historia de las ideas en América Latina, todo lo que fue el siglo XIX, por decirlo así, la América Latina ilustrada, republicana. En Educación, Nación y Modernidad, es interesante, lo hace mi colega Curá, se discute los procesos de reforma, las diferentes reformas al sistema educacional que se han dado en nuestra América desde diferentes supuestos y puntos de vista. Y cómo estas reformas educacionales se correlacionan con la idea de nación y de modernidad en nuestra América. Luego se avanza a lo que se llaman perspectivas críticas en educación, donde se realizan una serie de teóricos de la educación desde Paulo Freire, ¿no es cierto?, y diferentes aportes que se han dado en nuestro suelo y que constituyen verdaderas perspectivas críticas en la educación, que usted podrá contrastar con aquello que han sido las reformas en nuestra América. Y culmina esto con una discusión ya mucho más centrada en el siglo XXI. Acuérdense que a nosotros nos interesa también el aquí y ahora. El aquí y ahora. Entonces no podríamos dejar de lado la cuestión de las nuevas tecnologías. Para nosotros es una discusión que hay que dar en América Latina, y que hay que darla desde una perspectiva crítica, reflexiva. No se trata de asumir esta nueva tecnología y decir, bueno, aquí tenemos data y ya. No, a nosotros lo que nos interesa es, por decirlo así, reflexionar en torno a la inteligencia pedagógica que se puede desarrollar con esto. ¿De qué manera transformamos el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de estos aparatos? Ese es un tema. En relación a la segunda mención, les decía, la primera se relaciona directamente con lo educacional, pero hay una segunda mención que es cultura, en donde nos adentramos ya en los tópicos de las teorías críticas contemporáneas. Aquí se estudia la escuela de Birmingham, se estudia la escuela de Frankfurt, Habermas, toda esa gente. Se discute las mediaciones de Barbero, que es un otro Barbero que es de Colombia. En fin, se adentra uno en lo que han sido las teorías críticas contemporáneas en torno a la cultura en América Latina. En un segundo momento se analiza la constitución del espacio público en nuestra América y la evolución de la industria cultural durante el siglo XX, un tema que yo creo que ha sido ampliamente desarrollado por muchos pensadores, ¿no es cierto? Desde Ángel Rama, Romero, Rama, un montón de gente que ha trabajado, hasta Campini en nuestro tiempo. Y finalmente entramos nuevamente, nótese como ya nos acercamos al siglo XXI, lo que han sido las narrativas
mediáticas, es decir, cómo los medios, ¿no es cierto?, están ahora administrando el flujo simbólico, es decir, la cultura en nuestra América. Son los medios de comunicación. Vivimos, dicen algunos, una sociedad mediatizada o crecientemente mediatizada. Pero no solo eso. Además, estamos siendo golpeados por las nuevas tecnologías. Como usted bien sabe, estamos en un momento crucial. Estamos viviendo una convergencia tecnocientífica entre las telecomunicaciones, la informática o la logística, ¿no es cierto?, la capacidad de almacenamiento de datos. Eso en una era de posguerra fría, de una crisis económica internacional, etcétera, etcétera, que está condicionando el futuro de América Latina. Sin duda, está condicionándolo. Y es el momento, por lo tanto, de reflexionar en torno a ello. Es bueno pensar críticamente y sin ningún temor, abrir la mente a esa perspectiva. Este conjunto de asignaturas, le hago notar que, como hay menciones en el tercer y cuarto semestre, estas asignaturas serían alternativas. O es esto, mención cultura, o es esto, mención educación. Pero en ambas menciones usted podrá ver el énfasis en la tecnología del siglo XXI, la visión crítica, etc. Tienen ciertos patrones comunes. Sigamos. En una síntesis así muy gruesa, habría que decir que este programa tiene la característica de semipresencialidad. Eso significa que no tiene que ir usted semana a semana a clase. No tendría además mucho sentido en el estudio del tercer ciclo. Efectivamente viene a charlas, clases, pero se concentran durante una semana durante el semestre. Cada semestre nos juntamos una semana intensiva durante todo el día con los profesores con los cuales usted trabajará. Con ellos usted discute sus avances, de su proyecto, de su trabajo, de sus lecturas que le serán entregadas en cada asignatura, tras las cuales viene una evaluación. Y esta condición de semipresencialidad no lo entienda como debilidad. No es una debilidad. Es simplemente que deposita en usted la responsabilidad de su reflexión y estudio. Es decirle, mire, este es el repertorio de autores, aquí están los materiales fundamentales, estas son las observaciones que tenemos a su proyecto, pues bien, hágalo. Avancemos. Estamos entre personas adultas y serias, con vocación académica, de tal manera que no escolaricemos el asunto a nivel de tercer ciclo, en una parte es así, y eso no le resta en absoluto ni viabilidad, ni seriedad, ni calidad, por favor. Ahora, este doctorado, cuando usted completa el periodo lectivo y pasa el examen de suficiencia investigativa, eso se le reconoce. Por supuesto que se le reconoce. Usted ha completado las 10 asignaturas, ¿no es cierto? Volvamos atrás, insistamos pedantemente, pero déjeme ser más largo. Atrás. Ahí. Usted completó 10 asignaturas, 6, más 4, 10, pongamos, o al revés. Mención educación, acá. Mención cultura, acá. Usted elige y lo elige en el tercer semestre. Y cuando usted lo completa, acá, egresa, comillas, tiene que presentarse al examen de suficiencia investigativa. Y una vez que es aprobado su proyecto, porque el examen de suficiencia investigativa no es otra cosa que defender su proyecto, entonces nosotros le decimos, ok, desde el momento que usted aprueba un examen de investigación de suficiencia investigativa, adquiere una condición, llamémosla así, temporal, efímera, que se llama doctor candidato.
legal y reconocido en el mundo académico. Usted firma doctor, paréntesis, C. Usted comprenderá que no puede ser doctor C toda la vida. Eso se lo vamos a reconocer por 2 años. Usted va a ser doctor candidato por 2 años. Que es otra manera de decirle, este señor, esta dama, está haciendo su tesis. Está en una investigación de tipo doctoral. Y paralelamente se le va a entregar un diploma, que se llama Diploma de Estudios Avanzados, DEA. Que en estos países no es legal. Es simplemente un diploma. En Francia es legal. El DEA en la Universidad Francesa de un grado. Existe. Reconocido por la ley. Pero bueno, aquí le llamamos Diploma de Estudios Avanzados, que tácitamente, ¿qué reconoce? Que usted hizo los 10 cursos del doctorado. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que la gente que está en un doctorado trabaja. Está en la burocracia académica, está en el gobierno, organismos internacionales. Y por lo tanto necesita certificaciones. Entonces nosotros, ahora, no me pida certificaciones antes, porque primero tiene que tener la suficiencia investigativa. Un asterisco o nota al pie. Pues siempre me lo preguntan, ¿quién me va a ayudar a hacer mi proyecto? Mire, no hay tutor de proyecto, eso no existe. Tutor de tesis, sí. Tutor de proyectos, no. No obstante, están estas instancias que funcionan a modo de tutorías. Usted debe resolver los problemas metodológicos, formales de su proyecto en los talleres. Digámoslo así, la malla se lo ofrece, pero no hay un tutor. Yo no le puedo nombrar un tutor de proyecto. ¿De acuerdo? Se supone. Ahora, los formatos se los van a entregar. Los formatos son los formatos internacionales, estandarizados. Nosotros en Chile funcionamos con uno que se llama Fondesit. Está en la online. Existe, aquí en Conciencia deben tener formatos estandarizados con normas internacionales. Eso está, no ese es el problema. Ya veremos cuál es el problema, pero ese no, los formatos no. Ahora sí avanza. Entonces usted, el diploma de estudio avanzado, las menciones en educación y modernización, si sigue los cursos de educación, o comunicación y cultura, si sigue los cursos, la asignatura y se evalúa la asignatura de cultura. ¿Cuánto dura el periodo lectivo? 4 semestres. 4 semestres. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer su tesis? 4 semestres. ¿Cuál es la bisagra? El punto intermedio. El examen de suficiencia. No puede iniciar una tesis si no ha aprobado el examen de suficiencia, porque aquí se le califica y se le reconoce como viable, pertinente, adecuado. Ahora, ¿qué es lo adecuado para una tesis doctoral? Buena pregunta. Mire, y es bueno que lo sepa desde ya, para que sepa en qué consiste. Una investigación doctoral, a diferencia de una de nivel magíster o de licenciatura, no es la mera aplicación de un modelo, por ejemplo. No basta. Y ni siquiera basta con dar cuenta del estado del arte. No. Todavía sería insuficiente. Dar cuenta del estado del arte significa haber leído todo lo que se ha escrito sobre eso y hacer una buena síntesis. Eso me demuestra que usted es un alumno estudioso. Si toma un modelo, lo maneja y lo aplica, me parece que eso muestra que es un alumno hábil, porque es capaz de aplicar un modelo. En el doctorado se le pide un poquito más. En el caso nuestro, se le solicita que usted arriesgue ese pasito extra. Propóngame algo nuevo, distinto. Una visión crítica, una reflexión sobre otros supuestos, conocimiento nuevo.
doctorado supone un riesgo. Ahora no se asuste, puede ser un riesgo de 1 centímetro cuadrado, no importa. Pero ese riesgo, ¿cuál es la novedad que usted me aporta? ¿Cuál es la jugada nueva? ¿Cuál es la variante que nadie ha visto y que usted aporta? Que puede ser la crítica radical a un autor, por ejemplo, que nadie la ha hecho y usted la hace. O la correlación de datos. Mire, a eso se le llama, para que usted lo sepa y no se lo olvide, imaginación teórica. Así se le llama, imaginación teórica. Y según Lyotard, un caballero que dice que es correlacionar datos o antecedentes que antes estaban disociados. Esas correlaciones de datos, ¿me entiende? Que antes no se conectaban, usted los conecta. Y genera, por lo tanto, una nueva lectura, una nueva mirada. Eso es imaginación teórica. Y eso siempre es un aporte. Y se agradece. No es que vamos a inventar el agua tibia o la pólvora. No. A veces son pequeños aportes, reflexiones, que se consideran en el campo, en la disciplina, valiosas. Otro pequeño detalle. La tendencia contemporánea en ciencias sociales y humanidades se asocia a lo transdisciplinario. Es decir, no esperamos que usted haga una tesis sociológica, o estrictamente antropológica, o estrictamente económica. No tenga miedo de hacer cruces, diálogos diversos. ¿Ya? De tal manera que ya no es tiempo de paradigmas estrictos y cerrados, no. Más bien se propende hoy por hoy a la transdisciplinariedad. Yo creo que ya casi un lugar común, pero es bueno recordar para los efectos de lectura. Sigamos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Miren, lo que nosotros queremos es formar investigadores académicos en el ámbito de los estudios latinoamericanos. ¿En qué espíritu? Crítico y reflexivo, sensible a las transformaciones educacionales y culturales de nuestra sociedad en un mundo global. Eso queremos. Es un programa hecho para América Latina, por latinoamericanos, para pensarnos a nosotros. Y eso sí podemos hacerlo de primera mano. Conversaba con el doctor, claro, a lo mejor en física cuántica habría que ir al acelerador de partículas en Suiza o a Norteamérica, pero para pensar Latinoamérica estamos en el lugar adecuado y somos los personajes adecuados. Miremos nuestro entorno, nuestros países y usemos lo único que tenemos, nuestro cerebro, y apliquémoslo, nuestra historia, nuestra lengua. Entonces, por eso, estudios latinoamericanos, ese es nuestro aporte. ¿Y qué queremos? Enriquecer el debate, buscando fundamentos de la historia, en diferentes tradiciones, América Latina como singularidad histórica, política y cultural. Esa es la idea. Quería hacer solo el alcance del alumno que nos interesa. Aquí está. ¿Quiénes nos interesan a nosotros? ¿Qué alumnos en Colombia y en cualquier parte de Latinoamérica? En primer lugar, gente que esté en posesión del grado magíster o maestría, en principio. Es decir, que esté en la senda de la cuestión académica. Que sea otorgado por universidades chilenas o extranjeras en estudios sociales o humanistas. Y por alargarle la lista, le digo, mire, puede ser de historia, educación, sociología, filosofía, economía, ciencias políticas, arte, literatura, antropología. Fíjese que le comentó esto, se lo comento casi que es una anécdota. Tuvimos una discusión en México, en Aguascalientes, si formamos una red latinoamericana. Y la discusión era si debía llamarse Red Latinoamericana de Posgrados en Estudios Culturales o Red Latinoamericana en estudios sobre cultura.
estábamos con el doctor Genaro Salpa, y al final dijo, y fue mi posición y ganamos, fue, mire, ya los estudios culturales son un paradigma cerrado. Los Cultural Studies en Estados Unidos son todo utópicos en la Universidad Americana. Entonces, no, abramos esto, estudios sobre cultura. Y nuestro programa, y se lo vamos a notar, pertenece a la red latinoamericana de posgrado en estudios sobre cultura. De Colombia recuerdo que el doctor Restrepo, Eduardo, era de la Javeriana, así que hay un programa en la Javeriana que es el único que pertenece a la red de aquí de Colombia. Pero está el nuestro. Entonces somos colegas ahí con el doctor Restrepo, no sé si lo conocen. Ahora, ¿qué quiero mostrar con esto? Esto, la diversidad de orígenes que pueden anudarse, pueden encontrarse en un programa como este. Ahora sí la próxima. Les voy a mostrar ahora. Dada la modalidad, la presencialidad tiene 24 HP, horas pedagógicas para cada asignatura. Estoy aprendiendo la jerga colombiana. Las cuales se van a traducir desde siempre una jornada presencial al semestre, ¿no es cierto? Distribuyendo una semana intensiva. Ahora, ¿cuándo lo hacemos? Normalmente esto ocurre en enero y en julio. Julio y enero. En el caso de Chile es la tercera semana. En el caso de Colombia, para esta temporada será Segunda semana. Segunda semana, 7 de enero. 7 al 11. de 7 al 11 de enero, para los interesados. 7 al 11 de enero. Bueno, examen de suficiencia es la defensa del proyecto. Aprobado este examen, se obtiene la calidad de doctor candidato y el diploma. Periodo de elaboración de la tesis, 4 semestres. No quisiera insistir más sobre cuestiones. Vamos a la próxima, a ver si hay. Para ir cerrando mi participación, y sin entrar, como le digo, a la parte operativa, la parte propiamente administrativa, la aclarará mi colega. Decirles algunas cosas. En nuestro programa, en Chile, tiene ya 10 años funcionando de este modo, dentro de las fronteras de Chile, recibiendo alumnos de diferentes partes del mundo que participan con nosotros. Colombia nos ha sido un poquito más esquivo por la distancia, por el desconocimiento, y por eso valoramos enormemente esta alianza con Profin Educol, que nos permite abrir esta ventana, llegar a Bogotá e iniciar esta experiencia, que como todas es una aventura, en la cual que nos tiene muy entusiasmados por lo demás. Y decirles que para los estudios doctorales, lo fundamental, el eje de toda consideración, es su propia investigación. El que se gradúa de doctora, es usted. Es usted. Lo que usted logra legitimar es su visión, su investigación. Nosotros le vamos a dar parámetros, le vamos a acotar bibliografía, le podemos aportar metodología, discusiones de ese tipo, con sus pares. Trabajan con nosotros entre 10 y 12, digamos, constituyen nuestro claustro académico, exclusivamente 10, 12 doctores, que entran, salen, van, vienen, gente connotada, gente que tiene investigación de muchos años. Pienso en el doctor Carlos Rosandón, que conocemos toda América Latina, por ejemplo. Gente de procedencia diversa. Metodología, por ejemplo, estoy pensando en la doctora Páncova de Lomonosov, en Moscú. Hay gente de la Sorbona, de Bélgica, de diferentes partes, formados en muchas partes del mundo, que se dan cita en este doctorado. Como director, me corresponde garantizar la calidad de lo que se entrega. La calidad académica.
Y eso es una doble exigencia. Desde el punto de vista nuestro, la actualización de metodología, garantizar que los profesores efectivamente sepan de qué están hablando y eso ocurre. Y también para usted significa una exigencia, que es entrar en este programa con toda la seriedad que corresponde, cumpliendo los trabajos y proponiéndose entrar en la lógica y en el ethos de nuestro programa, que no es otro que la reflexión crítica del más alto nivel sobre América Latina. Eso es lo que queremos, y eso ha sido lo que nos ha permitido estar 10 años. Tenemos 10 años de presencia en el ámbito nacional y ahora internacional. Y eso no lo queremos poner en riesgo en ningún caso. Ojalá sean ustedes uno más, sean parte de este proyecto, y yo creo que Profin y Educol lo harán posible. Y gracias por recibirnos en Colombia. Dejo ahora a don Eddie Arias, que les va a hablar del aspecto de la propiamente administrativo docente. Muchas gracias por escuchar. Doctor, dígame. Los 4 semestres del trabajo doctoral, de la tesis de grado, no necesariamente todos se van a gastar 4 semestres. Es el tiempo máximo que se gasta, ¿cierto? Mire, el tiempo máximo considerado normal son 2 años, es decir, 4 semestres. Desde el momento que usted aprueba el examen de suficiencia, tiene 2 años. Sin embargo, existen mecanismos, desde luego, cuando se piden prórrogas, eso existe. Existe un año de gracia que se puede solicitar. Normalmente eso tiene un costo adicional, ¿no? Normalmente. Después de los 2 años de Claro, terminar. porque usted está pidiendo un año más. Porque se considera que el programa se cierra y desde el momento que usted ingresa en 4 años. Ese es el tiempo estipulado. Los atrasos le van cobrando multas por los atrasos. Por eso es delicado. Es delicado, y por eso yo recomiendo, comience su proyecto desde el primer día que entra al doctorado. Cuando uno sabe lo que busca, sabe lo que quiere, todo se hace más fácil, porque sabe qué consultar, qué libros le van a servir, y tiene 2 años de preparación. Finalmente los 2 años finales es como terminar el trámite, digamos, ponerlo por escrito, pulir detalles. Pero, insisto, por eso insistimos, es muy importante que usted sepa a qué va el doctorado, qué quiere, cuál es la pregunta que lo anima, qué busca, qué quiere investigar. Ahora, mucha gente me ha tocado ahora, digamos, el caso más feliz. ¿Cuál es el caso más feliz? Es cuando la gente inicia tu investigación a nivel de magíster y trae esa obsesión desde el magíster. Entonces el doctorado se convierte en una continuidad de esa pregunta. De hecho, es como la segunda parte de la tesis de la maestría. Está muy bien porque viene todo en un solo movimiento, es como una ola. Ahora, cada uno de nosotros tiene sus obsesiones, sus grandes preguntas, sus cuestiones, sus inquietudes intelectuales. Yo creo que esta es la hora de darle curso a eso. Y una última cuestión que siempre se nos olvida. Seguir un doctorado tiene una dimensión también de autorrealización. Lo hago porque me gusta y es lo mío. Porque es mi vida. Eso es importante. Porque es mi vida la que está ahí. No solo ganar más dinero en la universidad, no. Es porque ser doctor es mi autorrealización. Es porque yo quiero ser. Y eso es importante, ¿eh? No es tener un grado, es ser doctor. Eso me parece importante. También. Eso. Pero es posible que entonces alguien se gradúe a los 2 años, a los 2 años y medio, a los 3 años, o sea, que se gaste, no se tome los 2 años, sino se tome menos tiempo. A eso voy. Si se produce el caso feliz, claro, que usted viene ya con una investigación avanzada suya, yo no tengo la menor duda, claro, sería espectacular. Sería espectacular que usted ya al año haya consumado la investigación y esté ok, que un profesor le dé el visto bueno y usted sea capaz de presentarse un examen de grado. O sea, chapó, yo lo felicito. Sí, no, por supuesto. No es lo corriente, pero es posible. ¿Sí se graduó antes? Sí, es lo que le estoy diciendo.
Se puede graduar antes. Todo depende de que el profesor tutor le dé el visto bueno. ¿A qué? A la investigación. Si un profesor al año me dice, mire, este señor o esta señorita ha hecho una investigación espectacular y aquí está, yo no tengo ningún problema, hago el trámite, convoco de inmediato a la comisión, usted se presenta, la comisión ha de evaluar. Siempre se busca una comisión de expertos, tanto del programa como invitados externos. Ellos son los que evalúan la tesis. Y los pares, y van a decir, sí, esto aquí, le hace pregunta. Y si la aprueban, feliz, ningún problema. Eso puede ocurrir. Y ahí es donde hay el incremento adicional que nos... ¿Cómo? No hay incremento. Después de los 2 años, si usted tiene 2 años para defender su título de doctor. Si se gasta 3, le tocaría pagar un adicional después de los 2 años. Claro, eso es lo estándar. Pero Siempre sucede. ahorra tiempo. Ahorra tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí. los créditos, porque para homologar acá en Colombia se tienen en cuenta los créditos del programa. ¿Qué créditos, cómo manejan la parte de créditos? Bueno, los créditos son 30 por asignaturas asignados para su información. Y en cuanto a la tramitación en Colombia, está en curso. Sí, de hecho, estamos esperando la respuesta. Hasta aquí se nos ha aceptado la maestría. La maestría. Es que la maestría no hubo problema. Ella es egresada de la maestría. Yo soy UASIS, Ciencias Sociales. Me convalidaron en 20 días. Bueno, Ella no está en el problema. No, Estamos en haciendo- 20 días me entregaron la convalidación. Sí, no hay problema. No hubo ningún problema. Si ya está en el registro nacional, le ha sido acreditado la maestría y ahora estamos esperando la respuesta por el doctorado, pero no tenemos ningún temor. Además, estamos aquí al convenio ante ellos. Sí, sí. Con Colombia. De tal manera que no vemos dificultad en eso y por eso estamos acá con plena confianza. Pero Chile no tiene Andrés Bello con Colombia. Está pendiente y inicialmente esa fue supuestamente la traba que yo tenía. Pero no, cuando ya vine aquí al ministerio con todos mis documentos, inclusive me pidieron los certificados de notas, que eso no me lo habían enviado. Hubo una demora con eso. Cuando ya me presenté con todo, hasta con el trabajo de grado, ni siquiera el trabajo de grado me lo revisaron. O sea, en un momento dado dieron 20 días y 20 días me fueron, efectivamente. Bueno. Y no es el único caso, porque Julián Ochoa, por ejemplo, también No, tiene convalidación acá en el Tengo Colombia, planes de educación. habiendo cursado esa instancia. O sea, es perfectamente legal en la legislación colombiana y eso es muy bueno para nosotros. ¿Más preguntas, inquietudes? Los dejo con el profesor Arias. Usted le da el paso. Doctor, perdón, la idea de la unión de esto es realizarlo acá. Ciertamente. Sí, eso vamos a explicar, para que podamos seguir y al final hagamos una ronda de preguntas, que me imagino que también la gente que está conectada a internet va a hacer algunas preguntas en ese sentido. Yo voy a relatar cuestiones que son de carácter absolutamente práctico y que tienen que ver con cuestiones de postulación y de orientación del mismo programa en función justamente de su cuestión curricular. Aclarar una cosa, el examen de suficiencia no es necesario viajar a Chile. ¿Ya? El examen de suficiencia lo podemos dar con las buenas tecnologías que tenemos a servicio y lo podemos dar a distancia. El único viaje a Chile que ustedes tendrían que hacer respecto al doctorado es la defensa al final, ¿no es cierto?, de la tesis, que ahí sí tendrían que viajar ya en la parte culmina, ¿no es cierto?, cuando ya, como le describió el doctor Cuadra, han completado su examen de suficiencia, tienen por entregar la tesis, su defensa ante comisión de profesores tendría que hacerse en Chile. Sería la única oportunidad en la cual ustedes tendrían que viajar al país a dar su examen a la Universidad ASIS. Eso como detalle importante respecto a lo que significa la orientación programática del propio doctorado. Si bien, como decía, solo para yo viendo posibles dudas, el profesor ahí dijo que no habían tutores, pero sí efectivamente hay un profesor guía, ¿no? Hay un profesor guía de tesis que es el que va guiando, como dice la palabra, ¿no es cierto?, y orientando las temáticas de investigación del proyecto que ustedes tengan.
Y bueno, como les había dicho, la defensa de la tesis es en Chile. Nosotros, solamente algunas aclaraciones que yo creo que es importante decirlo. Nosotros tenemos de nuestra matrícula de la Escuela Latinoamericana de Posgrado, el 43% de nuestra matrícula son alumnos extranjeros. ¿Ya? El 43%, o sea, el 57% restante son chilenos. Eso significa que tenemos alumnos de distintas nacionalidades, principalmente latinoamericanos. ¿Ya? Hay de Uruguay, hay gente de Venezuela, hemos desarrollado algunos programas fuertes también, hay gente de Argentina, hay gente de Perú, hay gente de Colombia, en fin, hay gente de distintas nacionalidades latinoamericanas. Eso como detalle. El otro tema importante para que ustedes nos conozcan es que el 70% de nuestra matrícula de la Escuela Latinoamericana de Posgrados son profesores. Son profesores. ¿Ya? O sea, nuestros alumnos en general tienen esa característica, vienen del mundo de la educación. Ese es un detalle también importante. Respecto de lo que significa la postulación al doctorado, claramente nosotros tenemos una línea directa de postulación a través de una persona que está en posesión de un magíster. ¿Ya? La persona que tiene un magíster efectivamente tiene una postulación y una aprobación de dicha postulación bastante directa. En otros casos, nosotros hemos aceptado gente que está egresada, que está en carácter de egresada de magíster, que aún no da su examen final, pero que tiene ya completado sus estudios de magíster. ¿Ok? Y en otros casos, y esto lo digo en general porque puede haber gente que tiene otros niveles de estudios o que ha cursado otras orientaciones, también se puede postular, ¿no? Eso ya va a quedar a juicio del profesor Cuadra, en relación a gente que puede tener especializaciones. Ustedes saben que hoy día la cantidad de profesiones que existen son muy diversas. Hay gente que se vincula al mundo de la educación, que viene de otras líneas temáticas. Hay gente de muy diversas, biotecnología, por dar una carrera, ¿no es cierto? Y que muchas veces comienzan a hacer clases, se especializan. Y esas especializaciones que tienen un grado de tiempo, ¿no es cierto?, que tienen 2 años muchas de ellas, también pudiesen ser reconocidas para aprobar la postulación a este doctorado. Eso evidentemente va a ser resorte y va a ser de análisis, en este caso del doctor Álvaro Cuadra. Nosotros pedimos el currículum vitae y en general dentro de ese currículum vitae hacemos que las personas llenen una ficha de postulación, que se las enviamos online. La postulación es absolutamente online y la ficha de postulación es un resumen de lo que se plantea como un trabajo de tesis y presentación de un proyecto de investigación al final. Ese programa no es semipresencial, es absolutamente a distancia. Tanto la parte lectiva, ¿no es cierto?, que son en general 3 cátedras o 3 ramos por semestre, llegan al final a un proyecto de investigación y la defensa del mismo, como todos los elementos de guía de ese proyecto, se hacen a distancia. Ese es el magíster de educación a distancia, un poco generalmente para que ustedes tengan una idea. Si tienen alguna consulta o duda, estamos acá para que lo resolvamos. Eso, por mi cuenta. Bueno, creo que vamos a dar una información que de pronto también nos puede servir. ¿Cuál es la idea? La idea, como decían algunos, ¿por qué la programamos del 7 al 11? Porque los que trabajamos en el sector oficial, a esa época no hemos iniciado el trabajo, nosotros entramos la 3ª semana de enero. Entonces, por eso debe ser en ese momento. Y la de julio la cuadraremos pues la semana anterior a que ingresemos, según el calendario que establezca la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación. Como el 6 de julio se ingresa en 2014, creo.
Entonces la cuadraremos ahí acorde con eso para que no se nos crucen los tiempos. ¿Listo? Lo otro, los costos. La inscripción vale 600.000 pesos. Y el programa tiene un valor, si se paga todo de contado, tiene un valor de 28 millones de pesos. Se puede pagar semestre a semestre, pero sale un poco más costoso. Semestre a semestre tiene un valor de 7.500.000 cada semestre. Si necesitamos de pronto facilidades de pago de ese semestre, ¿cierto? Pues lo hemos previsto que lo hagamos en 4 cuotas, pagando una primera cuota de 4 millones de pesos, una segunda al mes de 1.500.000 y otras en los 2 meses restantes de 1.000.000 de pesos, sin ningún tipo de incremento. Obvio que para que la persona pueda matricular el semestre siguiente, pues debe estar al día con el anterior, o sea, ahí no tenemos la posibilidad de que alguien estudie los 2 años y les pago todo al final. No hay esa opción, ya que pues en el convenio no está establecido así y los pagos los toca hacerlo directamente a Chile. Ustedes pueden mirar los valores que están en la página, allá les advierto, hay valores en pesos chilenos, ¿sí? Que es diferente al peso nuestro. El peso chileno vale 4 pesos colombianos más o menos. A ellos nosotros hacemos la transferencia en dólares y son transferencias internacionales que requieren algunos costos. Y si alguien quisiera hacerlo directamente, no por intermedio nuestro, pues le toca ir 6 veces a Chile, ¿cierto? 6 veces que son cada semestre una semana a recibir la tutoría con el grupo que tienen en Chile, las fechas que tienen establecidos ellos, serían 4, una visita más a hacer el examen de suficiencia, que es terminado todo el plan de estudios, y luego el viaje posterior a hacer la defensa del título de doctor. La ventaja del convenio es que solamente iríamos una vez a Chile. Sí, yo sé que ustedes quisieran ir muchas veces más, o al menos dentro del programa pues una, que iríamos al final a hacer la defensa del título. Nosotros tenemos experiencia y sabemos que los costos, si lo hacemos con tiempo, no nos debe superar los 3 millones de pesos colombianos el viaje a Chile con la estadía, si lo hacemos con tiempo suficiente. Y lo digo, 12.400.000. Dura 4 semestres, 3 millones en cada semestre y 100.000 pesos de restricción. Ese corte empieza, el 18 de noviembre, empiezan ahorita, y los otros vamos hasta el mes de abril, empieza el otro grupo de... Estamos iniciando el 25 de noviembre, una corte nueva, por si acaso, porque si hay gente interesada, estamos partiendo ahora, podrían acelerar su postulación, su presentación de antecedentes y iniciar el 25 de noviembre el magíster de educación a distancia para la gente que lo quiera cursar. Nosotros tenemos 3 cortes en el año para el magíster de educación a distancia, una es en marzo, otra es en julio y una última, tercera, es en noviembre. Ahí tenemos una gran cantidad de alumnos colombianos y, como les decíamos, con convalidaciones ya legitimadas en su país de origen. Tal vez escuché, yo no sé, que el doctorado vale 28 millones, más o menos 7 millones de meses. Si se paga de contado, sí, señor. De Claro. contado vale 28. Vale 28. Financia por semestres, sale por 30. Esa es la diferencia. Es que nosotros también, si pagamos todo el programa de contado a Chile, pues tenemos algunos descuentos y los remitimos a ustedes. Si los pagamos semestre a semestre, tenemos algún incremento que es lo que pues toca pegar un lado de esa. Es ese. Y esos 7.500 los podemos financiar, ¿cierto? Con pago de 4 millones para iniciar, 1,5 millones al mes, y luego 2 cuotas de 1 millón a los meses siguientes, sin ningún tipo de incremento. Ya si se venció el tiempo, pues ya vamos a empezar el otro semestre, pues la condición es que no podemos matricular a nadie al semestre siguiente si debe algún saldo del anterior. Renzo. La presentación de los requisitos para la postulación se hace de manera virtual o hay algún requerimiento que tenga que ser físico? Virtual. Virtual. Hay una cosa solamente que yo quisiera decir, que el anteproyecto se envía virtual. Ahí mismo. ¿Y qué tiempo hay como para uno saber que ya está aceptado? ¿Cuál es el...? Bien, la postulación y su aprobación es bastante rápida. Ya se hace online, sin perjuicio de lo cual
posterior a la postulación seguramente, si alguien lo tiene antes mejor, hay que enviar el título original que ustedes tienen. El título original, digamos, con los sellos de notario, con los sellos propios, que eso se envía por correo de mano, y que ya es una cuestión que tiene que ver con que al final de tu proceso, ¿no es cierto?, de trabajo académico, sin ese título original nosotros no te podemos dar el título de doctorado. Tenemos que tener ese título original tuyo con los sellos correspondientes. Para la postulación se envía una copia escaneada, una copia del título. Nosotros recibimos montones de copias de títulos que vienen online, y con eso nosotros aprobamos, porque en el fondo no nos vamos a entrampar, nadie va a presentar un título falso, no sirve para postular una cosa que en definitiva a la larga igual va a requerir de que ese título se plantee de manera original. Mi título de magíster original lo tengo que enviar allá. Exacto, sí, después de. Claro. Nosotros hacemos lo siguiente, ¿listo? No hacemos enredos. Nosotros aquí en Profil Colombia exigimos los títulos autenticados. Sí. Nosotros mandamos todo a ellos vía virtual. ¿Sí? Esa carpeta la tenemos aquí nosotros. Y después nosotros enviamos el paquete de documentos de ustedes, pero nosotros, ustedes no se van a poner a voltear por ningún lado. Sí. ¿Listo? O sea, usted hace el apostillaje. Sí. Ustedes nos traen autenticados los títulos. Pero igual hay que apostillar aquí en el ministerio. Eso digamos, lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos, ustedes nos entregan autenticados los títulos y nosotros nos encargamos de lo demás. Una aclaración solamente, que obviamente no necesito que me envíen el título original, lo que necesito es una copia legalizada. Eso es una copia legalizada, sí, para ser más claro. Y así como pedimos, digamos aquí son los elementos básicos, nosotros vemos la fotocopia de la cédula de identidad, o sea, los requisitos del correo que nosotros les hemos enviado o que les enviaremos, pues van a estar todos especificados, ¿cierto? Los formatos de la hoja de vida, la ficha que hay que llenar, el formato del anteproyecto, todo en el paquete que les enviamos desde Profil. O sea, esa es la ventaja para que ustedes no se pongan a voltear. Nosotros aquí llegamos, completamos todo, recibimos, enviamos, ¿cierto? Y pues nos encargamos de pagos y todo directamente con Chile. De todas formas, para el apostillaje aquí en Colombia hay que llevar el título original. Al Ministerio de Relaciones Exteriores y al consulado. Eso hay que hacerlo con el título original. Y posteriormente ya el documento que le entregan a uno, ese es el que certifica que el documento está listo y se va. Tanto de Chile para acá, porque ese fue el enredo mío. Hay que hacerlo, y aquí otra vez vuelve y pega en las tres instituciones. Porque en la maestría nosotros hemos enviado los trabajos autenticados únicamente, los títulos autenticados. Los documentos que vienen de allá para acá los entregamos aquí en Colombia apostillados. ¿Sí? O sea, eso sí los apostillamos en Chile y los traemos de aquí para allá. O sea, allá nos ponen el libro del apostillaje. Aquí sí. ¿Listo? De lo que viene de allá para acá sí viene apostillado. Y eso, digamos que eso está incluido en el valor. Bueno, eso es importante. Lo que no está incluido, nosotros sabemos que cualquier título que obtengamos en el extranjero tiene que pasar aquí un proceso que se llama convalidación. Que esa convalidación no se puede hacer en grupo, que esa convalidación no la podemos hacer nosotros, que esa convalidación se hace en forma personal e individual. ¿Listo? Que esa convalidación tiene unos costos, esos costos no están contemplados. Para la maestría, el costo de la convalidación es de más o menos 500.000 pesos. 492.000. ¿Sí? Para la maestría. Para el doctorado, me imagino que eso es el estándar, más o menos los costos, pero que nos quede claro, ese proceso nosotros los acompañamos, nosotros los orientamos, lo que tenga referencia con la presentación de los documentos ante el ministerio, pero lo hace cada personita. ¿Listo? Nosotros esperamos, ellos ya tienen doctores, ya tienen candidatos a doctor de Colombia, esperamos que de aquí a que nosotros terminemos ya tengamos algunos títulos convalidados de doctores, de los que estudiaron antes que ustedes. Con eso en el ministerio es mucho más fácil el procedimiento, porque se cita una figura que se llama caso similar, que es lo que nosotros entendemos como el derecho a la igualdad, ¿cierto? Entonces, desde que el primer título pase, no vamos a tener problemas con los demás. Ahora, para la Secretaría de Educación, que es el otro cuento, ¿cierto? Nosotros hicimos la consulta a la Secretaría de Educación y Secretaría de Educación que nos dice, siempre y cuando nos presente el acta de grado
y nos presente la resolución de convalidación que el título es válido. Eso es lo que piden. Porque es que la convalidación, cuando la ministerio me da respuesta de la convalidación, que a María Victoria le consta, me da una resolución Sí, señor. donde dice que María Victoria tal, cursó con tal universidad, tal programa, y que cumple con los efectos legales y que es equivalente a los títulos de maestría otorgados en Colombia o a los títulos de doctorado otorgados en Colombia. Cuando dice es equivalente para todos los efectos fiscales y legales, nos quedó reconocido el título. Da igual ser doctor de la Santo Tomás o ser doctor de la UAS. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos en algunos casos con algunos programas para la convalidación en Colombia? Yo les deciré que esta palabra la manejo a veces. Si yo me hago doctor en Pispirispis, en la UASIS, y en Colombia no existe ese doctorado, pues no me lo van a convalidar, porque ese convalidar es coger los dos planes de estudio, hacer la comparación y dar la equivalencia. ¿Sí? Los programas de Cuba, por ejemplo, para ser específicos, que hubo problemas para la convalidación en Colombia, era porque no existían en Colombia programas similares, ¿cierto? ¿Con quién comparar? Esta es la ventaja que tengo eso. Ahora, ese es el otro grupo. Cuando uno, por ejemplo, estudia con universidades españolas, claro, allá hay problemas en la denominación. Una cosa es un título, no, y una cosa es un máster, es una cosa, y un máster oficial es otra, ¿cierto? Que eso lo tenemos nosotros con México, y el máster de ellos es un diplomado nuestro. Y de pronto no se pone la cabeza otra, pero el máster oficial de ellos es una maestría nuestra. ¿Sí ven? O sea, en ese tipo de cosas hay que ser claros y por eso hay que hacer las consultas. Nosotros además, y lo hablo con propiedad porque pues por fin de eso es que vive. Los 11 años que tenemos, pues hemos subsistido y hemos crecido y seguimos creciendo gracias a los programas que ofertamos en convenio. Nosotros tenemos convenio con el área andina, tenemos convenio con la UAS en este momento, tenemos el convenio con la Universidad UNIR de España, ¿sí? Que ahí tenemos otra oferta académica, y pues estamos mirando otros convenios. Tenemos convenios para ofertar algunos programas de la Remington y tenemos otros convenios que están pendientes para poder ofertar pues más de los programas. Eso es Profin, eso es Educol. La diferencia de las dos empresas es la naturaleza jurídica, porque una es una fundación, que es Educol, y otra es una SAS, que es Profin. Pero yo soy rector, yo soy empleado del sector oficial, yo soy rector y tengo una de mis coordinadoras, un coordinador mío. Entonces, digamos que yo no puedo ponerme a jugar con cosas que son muy serias y con esto, y además nosotros no hemos hecho convenio con universidades sin demeritar, de Panamá, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, que las hay, y que podemos pensar en algunos programas que en el mercado se consiguen un poco más económicas, pero nosotros tenemos que compararnos con las instituciones que tengan, con los países que tengan un nivel superior al nuestro. Chile, Brasil, ¿cierto? Y hay países que nos llevan adelante. Entonces, ¿de qué nos vamos nosotros? Tenemos que mirarnos con los... Por eso no hemos hecho convenio, sino básicamente con la UNIR y con la UAS. Entonces, ahora sí, ¿qué otra pregunta? ¿Qué inquietud? Como el cronograma que vamos a seguir, o sea, inscripciones, ¿hasta cuándo? Postulaciones, etc. Santiago, doctor. Santiago, porque la fecha ahí. Bueno, para las inscripciones para el doctorado en Cultura y Educación vamos hasta el 20 de diciembre y hasta el 22 de diciembre vamos con matrícula para doctorado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en esa misma semana hacer las transferencias hacia Chile y ya dejar todo listo para que el profesor Álvaro tenga toda la programación de sus profesores para que puedan venir aquí la semana de enero. Es importante ahí que efectivamente la gente que tiene la decisión tomada, que quiera postular, lo haga lo antes posible, de manera tal de tener los procesos de matrícula ya consolidados y de esa manera poder programar la venida de los profesores. De hecho, aquí me dice el profesor Boris que tiene que ser hasta el 16 de diciembre. Entonces, La hasta el póstula, 10. la inscripción. La inscripción y matrícula máximo hasta el 16 de diciembre. Nosotros vamos a estar haciendo una corte por ahí hasta el 7 de diciembre. ¿Por qué? Porque es necesario que las postulaciones las revise el doctor Álvaro para que él tenga sus días con su comité para aceptar a los postulantes. Entonces, vamos a estar presionando que por ahí hasta el 7-8 de diciembre se termine la inscripción
y el 16 cerrar la matrícula del doctorado. Sí, una cosa. Para ¿16 de qué? diciembre. Sí, para la gente que tiene magíster, el título, la postulación y la aprobación es directa, es automática. O sea, la gente que tiene magíster la aprobamos al instante, no hay mucho problema. Los casos que van a revisión con el doctor Cuadra son fundamentalmente aquella gente que está egresada de un magíster o que tiene una especialización, que tiene cosas equivalentes y que en el fondo el doctor tiene que evaluar, ¿no es cierto?, la posibilidad de incorporarlo. Eso demora un lapso de 48 horas para poder responder y dar una fundamentación si se acepta o no a la persona. Eso. Para maestría, para la maestría en educación y en ciencias sociales, el cierre de inscripciones es el 18 de noviembre, porque la corte inicia en Chile el 25 para la maestría en ciencias sociales y la maestría en educación. Señor. Yo había tenido comunicación con el doctor Boris después de Villavicencio. Sí, señor. Y ya me había inscrito y había mandado los pagarés, todos los documentos, el pagaré para el doctorado. Yo lo devolví ya como ella y todo, entonces pues hoy estoy acá con la compañera porque la opción que se me da pues es hacerlo acá. Entonces, ¿qué equivalencia tiene ya lo que yo, el proceso que yo ya he hecho con? O sea, ya se inscribió en Ahí Chile, estamos. mejor dicho. Sí, no, eso lo podemos adecuar. Absolutamente el resorte fundamentalmente de Profin, de que él se incorpore a la corte de acá. Es totalmente revisable y creo que es lógico que te incorpore a la corte que comenzaría acá. Es mucho más fácil para usted. Ya tenemos un Yo instituto. estoy acá. Está uno que ya llegó inscrito. Lo que pasa es que hay que revisar el caso. Conversamos con Boris para ver cómo se dio eso. Si No, ya me envió todo y yo devolví ya los pagarés como ella con todo. Ya. Pero la cuestión mía era que si estaba pendiente, que si no se daba ya, porque yo sí estoy muy interesado. Entonces me iba, pero ya con la facilidad mucho más claro que nosotros, en el caso de nosotros, estábamos distantes, estábamos mucho con comunidades indígenas de Orinoquía y No, más. yo no veo ningún problema en que te incorpores a la corte de acá y me parece toda lógica. Sí, ya me inscribí. Pasamos los documentos. Pero, un aplauso al primer. Bueno, hay unas preguntas de manera virtual de la profesora Adela. Ella quiere escuchar nuevamente el tema de la convalidación. Me gustaría que puntualizáramos en el trámite que hemos hecho ante el Ministerio frente a eso y de que estamos ya próximos a sacar una corte de doctorados y que ya tenemos convalidación de maestría. Profe, buenos días. La situación es que ya se hizo la consulta ante el Ministerio de Educación Nacional para la convalidación. Ese es un trámite que se surge una vez obtenido el título. No podemos convalidar un título que no tengamos. Y tan pronto se tenga el título, pues se hace el procedimiento. De la UARCIS hay personas en Colombia que están terminando el doctorado. Esperamos que nosotros de aquí a que terminemos pues ya tengamos antecedentes de convalidación que nos faciliten el trámite interno, el trámite propio. La consulta se hizo al Ministerio, al menos tenemos como experiencia que ya hay títulos de la UARCIS en las maestrías convalidados sin ninguna dificultad. Bien, y hay otra pregunta, es para el doctor Álvaro. El tema de la continuidad entre maestría y doctorado, ¿se puede o no se puede? Sí, es una muy buena pregunta, no toqué el punto. No. No, y sí, de hecho ya la decisión también. Efectivamente se me escapó, se me quedó en el tintero. La idea es la siguiente: sí existe un mecanismo que se llama continuidad de estudios y que se traduce en lo siguiente: si usted ha seguido con nosotros la maestría y pretende seguir el doctorado y es aceptado con todas las de la ley, la cuestión es la tesis o tesina de la maestría se posterga, ingresa al doctorado y el proyecto de examen de suficiencia aprobado se equivale con la tesina de maestría, automáticamente. Entonces se suma, usted tendría candidato a doctor, el DEA
y el reconocimiento inmediato de maestría. Eso es válido en general para todas nuestras maestrías, pero muy especialmente para la maestría en educación, 1, 2 en estudios culturales y 3 en ciencias sociales. Cualquiera de esas en forma inmediata. Las otras, La educación. Estudios culturales, ciencias sociales, porque hay una coherencia, una congruencia inmediata con la malla curricular. De las otras se puede ver la naturaleza de la investigación, etc. Eso es. Dígame. No está contemplado siquiera como plan mirar los programas de maestría que tienen acá en educación, como mirar qué se puede homologar de lo que tenga ya el candidato. No entiendo el alcance de la pregunta. A ver, aquí usted me dice las maestrías de UARCIS, Sí, en claro. continuidad. En el caso de candidatos que tienen títulos de maestría colombiana en educación, ¿no hay nada todavía que vislumbre por allá una porque posibilidad? la ley, digamos, el reglamento es continuidad de estudios. No homologación. Claro, en el caso de la homologación, que existe también ese mecanismo, pero ya es mucho más restrictivo. De hecho, por ejemplo, digo, se podrán homologar asignaturas hasta el 50% de lo existente. O sea, nunca más. Y aún en ese caso, es el caso óptimo. ¿Por qué? Porque no necesariamente las asignaturas coinciden. ¿Me entiendes? A veces todas las asignaturas valen por uno. Y así. Entonces es muy complicado y no hay garantía. Y lo repito, la ley exige que no más allá de la mitad. Es decir, en el mejor de los casos, el primer año lectivo, pero no el segundo. Entonces, es complicado. Max. Y bien, nosotros ya hemos contemplado esta posibilidad, no crea que hemos mirado las opciones. Pero las homologaciones es que puede que lo homologuen un módulo, pero entonces en la parte económica no hay ningún beneficio. O sea, ellos tienen unos programas, unos precios establecidos, que así tomen las 3 asignaturas o tomen solamente 2 porque la otra fue homologada, el valor es el mismo. Entonces, Pero si la maestría fuera latinoamericana, sí es tanto coincidiría Habría que evaluarlo. Ya entramos en la casuística, caso a caso. Pero si usted expone una situación, se evalúa. Y se responde con el fundamento y con la ley de la mano. Es que nosotros estamos sujetos. Y lo aplique por los niveles de calidad. Si se va a pagar lo mismo, miremoslas todas. es que ese es más aprende uno. Nosotros estamos sujetos a la legislación chilena. Hay un Consejo Nacional de Acreditación. Estamos sujetos al reglamento de la universidad. Sí. Es decir, esto no es a mi antojo, sino que hay que cumplir con leyes, ¿no es cierto? Pero tenemos la mejor voluntad de optimizar esa ley. Y que al final velan por la calidad del programa y el proyecto. Por cierto, por cierto. Y eso permite las convalidaciones internacionales. Sí, porque ellos sí lo revisan. Lo importante es que tengan toda conciencia y ojalá haya servido esta charla de conversación para eso. Es un programa, digamos, tiene una calidad interesante. Su singularidad es un enfoque crítico, que no es fácil de encontrar en muchas universidades. Yo creo que es una aporte. El tipo de profesores que tenemos, las orientaciones que se dan, son singulares. Entonces, y eso no es para, digamos, sobre todo en Colombia, traer esta reflexión económica. ¿Ya? Emparentado con todo lo que ha sido la discusión acá. Yo sé, nosotros tenemos plena conciencia de que Bogotá y Colombia, se ha dicho, es la Atenas de América. Hay gente bien preparada, tiene su librería. Yo sé que este no es un país, digamos, falto de libros y de pensamiento, al contrario. Entonces, pienso que nuestra experiencia acá puede ser fructífera. Traer la componente crítica latinoamericana pudiera ser un aporte incluso a la Colombia. ¿Por qué? Porque les traemos a los autores del sur, de Argentina, de Chile, de Uruguay, que a lo mejor no son tan conocidos acá. Y un diálogo que pudiera ser fecundo, pienso yo. ¿Ya? Y eso. Dígame. Sobre la línea de investigación, o sea, el sustento, Mire, el proyecto de
investigación. Nosotros tenemos, no tengo el antecedente aquí en la lámina, pero efectivamente tenemos líneas de investigación definidas. ¿Ya? Yo me encargaré de hacerla llegar al coordinador acá. Pero básicamente, les puedo decir, nosotros estamos muy preocupados y se derivan de un poco de la asignatura. Por ejemplo, para nosotros son grandes temas el problema de la pedagogía crítica, en todas sus variantes. La pedagogía crítica, desde Freire para adelante. Son temas, curiosamente, al otro lado del espectro. Son temas para nosotros innovación tecnológica y educación, que creo que tampoco es muy corriente. Ahí tienen otro tema. Y quizás el más exótico de todo es la epistemología. Los ramos de epistemología en ciencias sociales, que le da un sesgo casi filosófico en ese aspecto, que también tienen cabida en nuestro mundo. Hemos tenido experiencia, aquí se hizo una investigación en Colombia muy bonita sobre un prócer de la educación del siglo XIX, no me acuerdo su nombre, lo hizo una profesora javeriana que está en trámite, tiene una excelente factura de muy buena calidad. Y eso me convenció de que aquí hay materia prima, es decir, hay una reflexión más que interesante. Entonces, por eso yo tengo mucha fe a Colombia en ese aspecto, porque pienso que es un país culto, por decirlo así, que tiene una rica tradición. ¿Ya? Eso, yo le voy a mandar la nómina porque esto está explicitado, pero así de memoria no le pone 2, 3 conozco, pero hay más. Estas son las dos menciones. Las dos menciones. A partir de las dos menciones usted se puede hacer una idea.